Aquí estamos con Gabriel Chamé. Buen día, director, actor y docente de teatro. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muchas gracias por la invitación y por la comunicación, que es lo más importante, ¿no? Estar en contacto con los amigos y amigas. Ahí va. Es re lindo el video que armó la producción repasando diferentes momentos de tu carrera. Me contabas que, o sea, ¿te sorprende verte? ¿Te ves seguido actuando más de joven o es algo que queda ahí y cada tanto emerge? No sé, me tengo que ver porque no hay otra, porque todo lo que es la comunicación es obligatorio estar con las imágenes y todo esto. Después no lo pienso muy melancólicamente, pienso que está en actualidad y que seguiría haciendo cosas también como actor. Es verdad que hay una pausa como actor, es real, por eso tengo la barba. Pero no, es parte del camino, no me sorprende, no lo siento como algo pasado, lo siento como algo en camino. Te quería preguntar a propósito de eso, recién mencionábamos de tu etapa en los 80, que formaste parte del Club del Clown, que no sé bien cómo era la recepción de eso en ese momento, pero tiempo después se volvió una especie de mito, de un momento mítico para la cultura y para el teatro argentino, en donde ustedes propusieron una renovación del lenguaje. Quería preguntarte, a ver si podés contar, tal vez para quien no esté tan enterado, qué era el paracultural, cómo fue esa época, de dónde salió esa movida y qué de eso todavía opera y tiene que ver con el trabajo que vos haces hoy, en este momento, más como director. ¿Mito o humito, no? ¿Humito decís? No lo sé. No es a mí no soy yo el que tenga que decir eso, ¿no? A mí me sorprendió mucho estar viviendo en Europa, volver, ponerle en el año 2000 más o menos, post la crisis. Y me acuerdo que empezó toda una movida con la época de paracultura de los 80 que antes no existía. Quiere decir que hubo una especie de resurgimiento en los 2000. Antes, si no, en la época éramos como unos jóvenes alocados que mucha bola no nos daban. O sea, nos daban, pero no era una cosa masiva. No, claro, era justamente paracultural. Era súper paracultural, que además tiene que ver mucho con el post-dictadura, que es decir, durante la dictadura toda esa gente estuvimos trabajando y haciendo cosas. Lo que pasa es que fue como si estábamos en diferentes grupos, en diferentes cosas. Y con la democracia, año 84, de repente es como que todo ese tipo de grupo de gente se encontró y se armó esta cosa de espacios alternativos que no era normal tampoco. No es que había espacio, no había teatro off. Había teatro independiente, el teatro independiente de los grandes maestros, todo eso. Pero lo que es off, lo que es salas alternativas, no existía. Claro, el circuito no estaba configurado todavía. Se inventó ahí todo eso. Entonces fue muy impresionante porque utilizamos los espacios que nadie quería usar. Entonces, y bueno, se armó una espectacular a nivel de creatividad, grupos, locura, desafíos importantes. No olvidemos que la cosa no es que estaba todo liberado, ¿no? Había peligro también, ¿no? Eran épocas todavía bisagra entre el pasado y ese presente. ¿Y qué te parece que unió o hizo que se encontraran esas personas que estaban, como vos lo decís, por ahí en sintonías distintas o probando, investigando cosas distintas? Eso es la naturaleza de las cosas. Eso explotó por ahí, hubo una fisura y ¡tuc! Salimos todos por ahí y ahí nos encontramos. Porque era inevitable. Y además, lo que más me agrada de esa época es la amistad que teníamos entre nosotros. Había una cosa muy fuerte de admiración a los otros, de admiración a muchos artistas muy diferentes, todos haciendo cosas completamente diferentes y un gran sentido del humor y mucho divertido. O sea, nos divertíamos mucho. Nos reíamos de todo. No podíamos tomar en serio nada. Éramos completamente apolíticos, también saberlo, como que nos parecía que teníamos que solamente generar algo para el futuro, nada más, no pensar más. Bueno, es una idea también política, tal vez apartidaria, pero sí política, pensar en el futuro. Me gustó, ¿no? La diferencia. Todo re político. Pero lo que te quiero decir es que fue importante eso, que no estábamos, pensábamos en el arte como forma de comunicación. Como forma de encuentro. Y después mucha formación, o sea, cuidado que no era un grupo de improvisado, o sea, teníamos 25 años y todavía teníamos ya detrás 7 años de trabajo. Claro, mucho entrenamiento. Era mucho entrenamiento. Mucho Entonces, cuando llegó ahí, todos estaban muy preparados, o la gran mayoría. Y eso, hermoso. Fue hermoso. Ah, no, pero era espectacular. Y sigue siendo que aún hay algunas perlitas ahí, si quieren buscar, se encuentran algunos videos, algunos registros. Claro,
Ponés paracultural, ponés Batatu, Espilleta, Tortonese, ponés Gambas al Ajillo, ponés Club del Clan, ponés Organización Negra, ponés Los Meji, y bueno, ahí tenés los grupos referentes y todo lo que venía detrás. Porque aunque parezca mentira, por ejemplo, estaban las Hermanas Venenos, que eran nada más y nada menos que Valeria Bertuccelli y Vanessa, Weiss, nunca me sale el apellido, perdón, Vanessa. Pero quiero decir, hay gente que después fue mega famosa Está ahí y que eran más chiquititos en esa época. Y mencionás que antes... Capusotto hacían algunos shows en el Paracultural y no eran conocidos, eran como... Eso no sabía, ¿eh? Sí, pero como era seguía siendo tipo stand-up, no le dábamos mucha bola. Que lo nuestro era como, viste, locura absoluta. Claro. Y después nos hicimos recontra amigos, por supuesto. Y después la gente que participaba del Paracultural como espectador, que era nada menos que Fito Páez, Luca Prodan, que venían, estaban... Y compartíamos un mundo de arte, y esos ya eran popes, porque ya eran popes en esa época, ¿no? ¿Y hay algo de eso que vos descubriste en ese momento que pensás que se puede ver aún hoy en tu trabajo como director, o que vos adentro tuyo pienses que nació ahí? Digamos que... O tal vez antes, mencionabas recién que antes también hacías cosas, no sé qué Bueno, cosas. el antes es muy importante porque en este caso es la compañía argentina de mimo que dirigía Ángel Elizondo, y era una compañía muy top de teatro de vanguardia, o sea, para nada hacíamos mimo tradicional, hacíamos un teatro surrealista completamente, y que, por ejemplo, fuimos compañeros con Verónica Ginás de espectáculos, era parte de eso. Omar Viola, que fue el director de Paracultural, era parte de esa compañía. Que esta compañía, al hacer eclosión, generó mucho de lo que vino después. Lo que pasa es que no se puede decir de que algo pasó en particular, que sí pasó, pero yo no me preocupa tanto eso como algo, mirá, acá fue impresionante cómo descubrimos esto. Yo creo que todo es una continuidad constante. Cuando uno pasa el tiempo, uno se va dando cuenta que todo está en un hilo de las cosas, que hay una red de las cosas de la vida. Y todo es consecuencia de otra cosa. Y eso es lo lindo del teatro, que somos gente con cuerpo, vivos, que nos comunicamos y que estamos constantemente en una fricción de búsqueda, y eso hace que una cosa va detrás de otra y pasan tal vez 10 años y hiciste un montón de espectáculos y vos decís, ¿pero esto fue algo? Y digo, sí, fue importante, pero fue por consecuencia de esto o por consecuencia de aquello. No lo puedo explicar, pero además te lo digo de otra manera, no solamente de esto, yo te podría hablar directamente del pasado, que el teatro tiene una conexión con el pasado muy fuerte, de 3000 años hasta los griegos, y que eran lo mismo, actores muy parecidos que iban, ensayaban en un lugar y después se ponían delante de un público a actuar, que es lo que hacemos. Esa conexión hace que todo tenga una artesanía muy extraña que no tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con el tiempo como modernidad. Con el tiempo como modernidad. Sí, quiere decir eso? Que los griegos son modernos. Okay. Quiere decir que el pasado existe ahora. En el teatro el pasado existe. El pasado, el presente y el futuro. Sí. Pero a la vez también te he escuchado... Y es lo más efímero que hay, no podés volver a verlo, nada. Sin embargo, la conexión del tipo de trabajo, hablo de los griegos, te hablo de Shakespeare, te hablo del teatro español, te hablo del teatro de 1800, te hablo del circo criollo de argentino, te hablo de millones de cosas que pueden ser a nivel de cultura teatral, y eso hace que estamos muy en contacto constante nosotros con un pasado que se ejemplifica en lo contemporáneo. Se actualiza. Sí. Por eso digo, no te puedo responder a que algo es, ahora es top, esto pasó, esto top. Sí, pasó, es verdad que pasó. Si no, no estaríamos hablando de eso. Algo remarcó. Sin embargo, es consecuencia de algo que venía. Es lindo eso también, la idea del tiempo un poco cíclico. Es lindo sentir que estamos en contacto, que no estamos solos. Vos ahora después te vas para el teatro porque estás presentando Medida por Medida. Y hay un subtítulo, ¿no? ¿La culpa la tenés vos o vos tenés la culpa? La culpa es tuya. La culpa es tuya. Que es, bueno, recién lo mencionabas, al señor William Shakespeare, tal vez el dramaturgo, me arriesgo a decir, más conocido de la historia, o más reconocido, ¿no? William Shakespeare. Es una adaptación que hiciste vos, ¿verdad? Tradujiste, adaptaste y dirigís la obra. Pero no es la primera vez que dirigís ni a Shakespeare ni a un clásico. Creo que te gusta trabajar con eso. Quería preguntarte por qué te gusta trabajar con textos de ese tipo y también cómo abordás la adaptación. No, bueno,
Hay algo de que cuando uno conoce a un tipo como Shakespeare, ya te insisto, con gente que uno dice no sé ni quién es, pero que ya estoy en contacto. Sí. Porque había actores en la época que actuaban muy parecido a lo que yo hago ahora. O sea, no es que era tan diferente. La diferencia es que había luz, o que era que no había techo. Era al aire libre. Era al aire libre. Medio al aire que había, libre. si se oscurecía, tenían unas velitas ahí. Bueno, pero el actor es el actor. Claro, pero es una diferencia técnica, pero no de la actuación. No del humano y del arte del teatro. Entonces me parece que es el más astuto, el mejor, cómo él plantea la humanidad, y más con todo lo que nos está pasando a nivel, los problemas que tenemos en la actualidad, es un delirio. Estamos en una especie de vueltas de cosas que están pasando que son muy fuertes para todos. Y si no, vemos cómo están las noticias, cómo está todo revuelto. Y no es acá, es en todas partes. Sí. Entonces, Shakespeare esto sabía mucho de esto. A mí me gusta mucho el lado filosófico y el lado amoral de Shakespeare. Quiere decir, no hay buenos y malos. Los buenos y los malos son consecuencias de una consecuencia trágica del ser humano por comportarse como se comporta. Y eso Shakespeare lo tiene re claro. Es verdad, todos los personajes tienen su propia tragedia o vos en algún momento de la obra podés empatizar y entender. Hay contradicciones por todas partes. Y lo que nos pasa en la vida es que tenemos contradicciones. Y ese es nuestro dolor. No podemos, nos gana el deseo de la ambición, nos gana siempre. ¿Y qué contradicciones específicas, para contarle a la gente, porque yo conozco la obra, pero tal vez hay gente que no la conoce, sí. ¿Con qué contradicciones, qué revela Medida por Medida particularmente? Medida por Medida, que es además una segunda versión con el mismo grupo que ya hizo Otelo, que también está en cartel en este momento. Digo porque hay dos de Shakespeare en cartel. Fíjate que... Tenemos 2 por 1. No, pero escúchame. Entonces, pará, te cuento. O sea, con la misma medida, compañía montaste Otelo primero, que igual va por su temporada número 11, 12. 11. Es un exitazo, es increíble y divertidísima. Y esta también ya va por su tercera temporada. Temporadas son los años que vas haciendo. En realidad estamos hace 1 año y medio, 2 haciendo la obra, que ya es mucho. Y seguimos. Lo que pasa es que esta obra es muy interesante lo que trata, porque trata un tema sobre, es como un tema entre la compasión, ser compasivos o utilizar la ley. O sea, o es la ley o la compasión. Y hay una dicotomía entre esto. Y lo que pasa finalmente es que esto termina en que para conseguir la compasión, el perdón de alguien que va a morir, que una mujer le pide a un hombre poderoso que lo perdone, él le dice, bueno, dale, lo perdono, pero vas a tener que echarte un polvito conmigo. Y Shakespeare esta cosa las hacía. Fíjate si no es contemporáneo. Bueno, eso, quiere ¿no? decir que chicas, esto se sabe, ¿no? Entonces, es muy fuerte. Muy fuerte porque el mismo que pone la ley es el que la destruye. Y también hay muchas contradicciones también en cada uno de los personajes, que no voy a empezar a detallar. Lo importante es que lo hago con mucho sentido del humor y que lo hago con lo que estabas charlando, el cuerpo, el payaso, el clown, como quisiéramos llamarlo. Ahora después charlamos si querés. Pero quiere decir que lo importante es que hay un sentido del humor total a pesar de ser trágico. Y lo trágico, como por ejemplo un momento fuerte como el que estoy contando, tal vez me gusta también tratarlo de una manera trágica, terrible, y no de una manera cómica. Entonces hay una gran relación entre pasar de reírse mucho a cortarte un poquito la risa y decir, bueno. Sí, mirá también de qué me río a veces. Eso es interesante sobre el humor. Y es importante que es un humor que tiende a algo poético, por así decirlo, y no un humor... Estamos muy acostumbrados ahora al lado verbal, stand-up, de chistes. Eso me gustaría hacer un doble clic, porque hablas de poesía como el humor que se genera desde el cuerpo. Y que es poético, porque el cuerpo que hace reír es un cuerpo que ya no es el cuerpo normal. Entonces es un cuerpo, no es narración, es poesía. ¿Se entiende? O sea, por eso digo poético, porque no es específico de, mirá, no es literal. Dice, claro, exacto. Qué bien. No es literal, no es referencial directamente. O sea, no está copiando como nosotros vivimos. No, y además sobre todo hay una especie de lógica de la lúdica de poder disfrutar de la pavada y de las idioteces que nos gusta hacer de niños y de sentir que te podés convertir en un niño como
como público, disfrutar como un niño. Eso me parece muy importante. Si yo tengo una posición política es hacer que la gente sea feliz. Esa es mi posición política, quiere decir que entren de una manera al teatro y se van de otra felices. Bueno, eso y más. Es más, y si van con algún jovencito, adolescente, los padres, gané 2 veces. Gané 2 veces. Los jóvenes valen doble, los niños valen doble. Bueno, si ganaste. El padre te dice, gracias, el chico no quiere venir conmigo nunca. Y vino y está feliz. Y eso lo conseguimos mucho. Y además viendo no una obra de Shakespeare. No porque sea para adolescentes, es porque es para todos. Que eso es un poco la fuerza del clown, del payaso, que es un arte popular, un arte para todo el público internacional. Es verdad, porque con el cuerpo trascendes la barrera de las lenguas, del lenguaje, del idioma. Otra persona no entiende exactamente lo que decimos, pero lo que está viendo, el juego que lo está viendo, le fascina. Y está bueno, ¿no? Como quitarle también un poco de peso a la palabra en esta vida tan complicada. Sin embargo, la palabra está a través de Shakespeare, pero es una palabra poética, ¿no? Es una palabra tan poética como la de Spinetta o la de Charly García, quiere decir, que en su época. Son palabras bellísimas que he intentado traducir e intentado respetarlas al argentino. Claro. Que es importante también. Totalmente. No ese lenguaje ¿viste? Como españolizado de la segunda persona del singular o del plural, que no tiene nada que ver con nosotros. Con vos. Quédate, no quedáis, no, quédate. No, claro, por favor, quédate. Quédate. Te pido por favor, mamita. Vos mencionás algo del cuerpo presente y creo que también todo lo que mencionás sugiere que vos trabajás mucho por y para el público, con el público, que hay algo de la actuación también, de la actuación que se sostiene fuerte en la fisicalidad, en lo físico, que tiene que ver con lo que está pasando con ese público que está ahí en tiempo presente. Y como también sos docente, te pregunto, en este contexto en el que pareciera que estamos bastante atomizados, en el que tenemos una relación con las pantallas, de hecho nos están viendo ahora a través de una pantalla que no es la misma pantalla de la tele, ponele, hay mucha diversidad de pantallas y vivimos con una pantalla en el bolsillo, que es el teléfono celular. ¿Cómo explicarías vos lo que tiene para aportar la experiencia de hacer o de ir a ver teatro que tiene un anclaje así en lo físico? Bueno, primero que no tengo nada que criticar con respecto a los tiempos modernos. Los tiempos modernos son los tiempos modernos y vos no te vas a poner a cambiar los tiempos modernos. Lo único que sería simplemente que sea sano, que sea agradable, que podamos respetarnos y podamos sentir una alegría de estar en contacto, aunque sea a través de una pantalla. Primer punto. O sea que no estoy criticando eso, al contrario. Después otra experiencia es la experiencia en vivo, la experiencia de cuerpo, que se vibra de otra manera en el teatro, ¿no? Como cuando vas a un concierto de rock, ¿no? Cuando vas a un concierto, vibras de otra manera que solamente en tu casa. Hay algo que pasa ahí que es muy importante. La pregunta de la me quedé pensando en eso de las pantallas y me preguntaste algo del profesor. Hay mucha gente por ahí que nunca tomó una clase de actuación. Esto, sí. Y tal vez ni sabe que existe una clase de actuación que tiene que ver, por ejemplo, con el clown. Sí, ahora entendí. No, bueno, el clown, yo insisto que la palabra, usá la que más te guste, porque si vos te vas a otro país del mundo, decís clown y es lo mismo que payaso, o sea que no hay diferencias. Acá son diferencias que se han generado más politizadas. Yo creo que son más de un punto de vista político que realmente ¿Cuáles son otras palabras para mencionar lo mismo? Primero, al ser un arte popular, no es un arte universitario. Entonces, las definiciones de las palabras son relativas. Este arte es un arte, como yo le llamo, rata. Quiere decir, muere todo, pero las ratas siguen viviendo. ¿Se entiende? O sea, los años pasan y los populares siguen existiendo. Entonces, el clown ha tenido millones de palabras a través de la historia, millones de maneras de decirlo. Hoy en día se puso muy de moda la palabra clown, pero esa palabra en países como Francia, Inglaterra, Alemania dicen clown, no dicen payaso. O sea, y para ellos es lo mismo. Cuando querés hacer algo como desvalorización de esa palabra que decís ese es un payaso, también dicen clown, no dicen es un payaso y clown no. Es un payaso y no un clown, no. Es demasiado eso de específico. Ya que hay que saber que internacionalmente pasa lo mismo. Cosa que yo me divierte mucho porque creo que estoy orgulloso de que, voy a decir algo, que no se puede decir más pelado, gordo, puto, que puedo seguir, ¿qué más? Hay un montón, ¿no? ¿Verdad? Pero payaso se puede decir. Claro. ¿No? Y parece que no ofenda a nadie, ¿no? Es interesante. Y a mí me parece que es una muy buena posición donde no cualquiera es un payaso, de verdad. Creo que hay gente que no es payaso, hay gente que es otra cosa, que no me gustaría decir la palabra. O sea, que es bastante
desprestigiarlo, ¿no? Creo que el clown es algo maravilloso, que el payaso es algo que es fuera de lo común a nivel de arte, porque es un arte que lo hacen... Es algo de los que son muy buenos. O sea, no es algo para los que son flojos. O sea, hacer reír con el cuerpo es algo para los que son muy, muy top. No es que lo hace cualquiera eso. Después ha pasado, y sorprendentemente, que la democratización del arte, me salió bien, ¿eh? Democratización del arte, nunca me sale. Es una palabra muy larga. En tu defensa, es una palabra muy larga. Hace que la gente sale de la oficina y va a estudiar un curso de teatro, ¿viste? Un tallercito. Empezaron a hacer mucho esto, de bastantes años ya, 10 años, ponele, empezó esta locura, pero generó que además haya más público de teatro. Eso es lo que es loco. O sea, que hay más público, porque hay más gente que estudia también. Que ya había, pero hay cada vez más. Mucho más, y eso es una maravilla de esta ciudad y este país. Entonces, me parece que es interesante la posibilidad de que mucha gente pueda entender que el clown es un elemento de trabajo que le puede nutrir el alma, el cuerpo, la imaginación, retomar un sentido lúdico y no tortuoso del trabajo artístico. Pero saber que, lógicamente, o sea, está buenísimo ir a jugar al fútbol, pero no todos juegan en primera. No todos somos Messi. No todos somos Messi. ¿No? Pero qué bien Ni siquiera Messi. Messi sabemos que no está en la lista. Pero estamos hablando, no todos juegan en la selección, no todos juegan en primera. Entonces, esta cosa de que tenemos que lograr el éxito, que tenemos que... Creo que también lo que está lindo de la democratización del arte es que es para todos, que pueden... Y después veremos quién realmente se dedica a eso, ¿no? El que le gusta el arte es alguien que no puede no hacerlo. No pasa por quiero probar. Pasa por, no, si no lo hago me muero. Si no lo hago no puedo más. Exactamente. Gente que, por eso es esta cosa de explotación económica, que se mueren de hambre los artistas, porque mucha gente sabe, si lo va a hacer igual. ¿No? ¿Por qué? Porque no, después, bueno, cómo va creciendo y cómo otra vez construye una vida, inclusive económica, y no le va mal. Eso también yo creo mucho en eso. Yo creo que se tiene que ir bien económicamente también, a nivel arte. No, claro, un artista tiene que poder trabajar y vivir de eso, de lo que trabaja y para lo que se ha formado, digamos. No es cuestión menor. En mi caso particular del trabajo de profesor, yo me dedico mucho a ayudar a los artistas jóvenes que están en proceso de crecimiento. Sinceramente, mi trabajo vamos por ahí, pero está lleno de profesores de iniciados, que toman alumnos que empezaron de cero y que está buenísimo que los haya, porque tarde o temprano vendrán conmigo. Entonces, espero. Pero lo que quiero decir es que es hermoso, me parece que es hermoso el hecho que la gente... hay un desprejuicio ante el arte que antes no existía. Después puede pasar que es un poco delirante ya la gente con el arte, que delire demasiado, ¿no? Del delirio del éxito, del famoseo, todo eso. Y bueno, cada uno sabrá para qué le gusta hacer esto. A mí me parece que lo que es bello es que es bello. Que es bello y que, como vos bien dijiste, te acerca a tu mundo interior, a tu espiritualidad, a reflexiones y formas de estar. Me parece también que la actuación tiene que ver con formas de estar. Gabriel, no te quiero robar más tiempo porque te tenés que ir, pero tenemos la función. Por la función, claro, pero contá, estás en Calle Corrientes con Otelo y con Medida por Medida. Cuento. Medida por Medida, que es la que primero hablamos, que va a estar hoy. Estamos en el Teatro Politeama, que es el mismo teatro de Campanella, que Campanella tiene la sala. Es en Paraná 353 y está al ladito de Corrientes. Y estamos los martes a las 20 y hoy viernes a las 22:30. Y Otelo está en el Metropolitan, a una cuadrita, por Calle Corrientes, los miércoles a las 10 de la noche. Espectacular. Si tienen la oportunidad de ir a verlas, no se las pierdan. Es un momento hermoso para divertirse, para pensar y también, si no conocen la obra de Shakespeare, para introducirse, no hay mejor manera. Y nos vamos con un cortecito de Medida por Medida, para que sepan de qué se trata. Ahí vamos. Puedes aplicar la ley con todo el rigor y a la medida que tu conciencia dicte. ¿Ya? Claudio debe morir. Morir. ¡Ah! ¡La monja! ¡La, la, 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 la! ¡La monja! ¡Yo le voy a explicar al juez! Los unos serán salvados y los otros serán castigados. Y que así sea. Entran por una puerta, salen por la otra, puerta giratoria, 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 giratoria.
¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte?